Primero es fundamental trabajar tu identidad, es decir, entender realmente cuáles son tus motivaciones en la vida, qué te gusta, o sea, a partir de lo que te gusta, lo que no te gusta. Es decir, replantearse constantemente todo lo que haces y sobre todo ponerlo en cuestión, ¿no? Reflexionar sobre todo lo que haces, ¿no? Y por qué. Luego, el cómo te relacionas con el mundo, ¿no? Y entender que el hacer cine, pues, y sobre todo encontrar satisfacción, ¿no? O encontrar, o eso que se dice tanto, libertad, ¿no? A la hora de crear, pues, que no hay ningún tipo de limitaciones, ¿no? Que la libertad la puedes encontrar teniendo una producción millonaria, ¿no? Y poder, pues, contar con todos los elementos que quieres para crear, o puedes contar con una cámara, pues, portátil y trabajar con eso, ¿no? El principio del caos para mi trabajo empezó a ser fundamental, pero como he dicho antes, tiene que ver con un proceso que ha llevado un poco de tiempo, ¿no? Es decir, yo sentía mucha satisfacción cuando me equivocaba. Es decir, cuando descubría algún error o algún fallo que de repente se me hacía como muy cinematográfico, eso lo encontraba como un valor añadido. Eso empezó a ocurrir en los cortos. De hecho, el primer docu, el Iván Z, creo que estaba lleno de fallos y a mí eso, por un lado, fue como una decisión ética, decir, ¿por qué no? ¿Por qué no mostrar los rushes, ¿no? Ese material que no montas? Con Color Perro que Huye ya fue como, de alguna forma, incluirlo ya dentro del discurso, es decir, que no parezca una cosa como que pasa desapercibido, sino más bien con una intención, ¿no? Un concepto. Yo creo que es una película que de alguna manera plantea una tesis, ¿no? Plantea la idea de hacer cine, qué significa hacer cine en digital, cómo de alguna forma narramos, como espectadores, incluso cómo interpretamos narraciones a través del internet y bueno, esto de que nuestra forma de leer las cosas no solo es más rápida, sino también es más fragmentada, está más ramificada, entonces quería de alguna manera invocar el caos a través ya en sí de lo que es el medio en el que trabajo, que es el digital. La unión o la relación de todas estas imágenes vino de una manera muy sencilla. Cuando veo en el disco duro, veo todas las películas QuickTime, ¿no? Allí ordenadas con nombres, ¿no? ¿Cuánto material tenías? Bueno, imagínate lo que he venido grabando en 8 años, ¿no? La película, ¿no?, empieza con un accidente, ¿no? Ese accidente viene de una necesidad como de querer huir de esta ciudad y de coger un tren y viajar de polizón. Es decir, lo que cuento en la película es totalmente cierto. Y de hecho, intento cruzar el tren saltando un puente y me caigo, me fracturo el tobillo. Y bueno, me tengo que pasar 6 meses en la cama, ¿no? Con todo lo pesado que puede resultar estar ahí en la cama prácticamente inmóvil. Y lo que empecé a hacer fue digitalizar todas las imágenes que tenía en cinta, ¿no? Okay. Y empecé a ordenar todo el material que tenía, que eso sí que era un caos, ¿no? Estaba todo por hacer. Y en ese momento, cuando empiezo a ver, pues, películas de otros que he bajado de YouTube o que sencillamente
he descargado de alguna página, con mis imágenes, pues se me hizo natural, ¿no? Esta idea de que veo pequeños fragmentos, ¿no? de realidades todas juntas y que en realidad puedo hacer algo con ellas, ¿no? Hay algo que ocurre siempre con los cineastas, que están haciendo una película, incluso cuando puede ser un proyecto así muy comercial, pero de repente hay un momento como revelador, ¿no? Que grabas una imagen y dices, tengo la película, ¿no? Estos momentos son como súper valiosos y cuando grabas a diario te ocurre muchas veces, ¿no? Hay muchas imágenes que yo tenía almacenadas allí que yo digo, esto me encantaría usarlo algún día en algo y si no me hubiese planteado una película tan fracturada, tan de segmentos, ¿no? Pues esas imágenes igual se hubiesen quedado allí en el ordenador. Entonces por eso quise justamente como no imponerme ningún tipo de regla, o sea, sencillamente intentar ordenar en una película aquellas imágenes que me gustaban para intentar darle un sentido, ¿no? Cuando me invitaban a dar alguna charla en universidades o algún colectivo que me invitaba para mostrar lo que hacía, para mostrar mi trabajo, pues hacía eso, mostraba la película, ¿no? En work in progress, ¿no? En proceso de montarse. Y el resultado era muy satisfactorio. Yo veía muy buen feedback con el público. Y de hecho narraba yo en directo. O sea, lo que aparece en subtítulos lo narraba yo en directo. Mira. Y era muy bonito. Incluso en Colombia una vez le pedía a los alumnos que ellos hablasen, ¿no? Que hiciesen la voz. Y era muy interesante y también cambiaba mucho. A veces incluía citas de, qué sé yo, de Hollis Frampton o algún cineasta que me gustara, que estuviese leyendo en ese momento. Entonces, nada, pues yo creo que es un poco el proceso de esa experiencia lo que dije, de alguna forma me llevó a querer cerrarla como una película, ¿no? Es una obra abierta, bueno, en un momento totalmente. fue una obra abierta. Sí, totalmente. Sí, podría decirse que es como las conclusiones de lo que ha sido esa experiencia de hacer un cine como más directo, ¿no? Cuando ordeno el material me doy cuenta de que es un proceso totalmente subjetivo, en el sentido de que yo lo que creo que me ha ayudado es la idea de ritmo, ¿no? Que es algo que yo creo que cualquier persona que monta debe tener como ¿no? muy interiorizado. La idea de ritmo, del respiro, ¿no? Del respirar, de cómo respiras. Según cómo respiras, yo creo que montas una película. Y la montas de una manera u de otra. En el caso de la nueva película, pues también con Ensayo Final para Utopía ocurre lo mismo, ¿no? Solo que en Ensayo Final para Utopía quizás como sucede en un espacio de tiempo más corto, es un periodo de un año, digamos que son dos experiencias que tengo, ¿no? Por un lado mi viaje a Mozambique, por otro lado la muerte de mi padre, pues se siente como menos, sí, menos caótica, menos... Está más concreto, ¿no? Sí, en el mundo. sí, va hacia algo muy concreto, ¿no? Que es intentar hablar de la muerte o representarla.
Lo que me ha hecho pensar es que debo mantener un poco esa postura un poco más radical, que en ese sentido es el lugar donde yo me siento más a gusto también, lugar donde yo puedo experimentar y si eso requiere que tenga que trabajar con pocos recursos, pues así lo mantengo. A mí lo que más me gusta cuando la gente me dice tus películas me inspiran mucho, ¿no? Porque justamente siento que en realidad no hace falta plantearte grandes temas, ¿no? Hay un escritor suizo, Ludwig Holl, que decía, bueno, si no quieres escribir de los grandes temas, dedícate a los pequeños, ¿no? Porque no puedes hablar de las trivialidades o de las cosas más cotidianas de la vida, ¿no? Es decir, todo es válido para escribir, por lo cual todo es válido para hacer cine. O sea que en el cine, como ya nace como una industria tan fuerte, y aunque siempre ha existido una escuela de cine experimental, ¿no? Pues aún así sigue siendo un poco visto de una manera extraña, ¿no? La idea de experimentar en el cine, cosa que yo encuentro, vamos, cuestionable, ¿no? Porque al fin y al cabo cualquier medio es válido para expresarte y expresarte como quieres. Para mí la idea de hacer cine tiene que ser un juego, ¿no? Un juego que puede ser tan parecido a lo que puede ser un pequeño kit de química, ¿no? Que vas a ir mezclando tú solo, ¿no? En tu habitación vas mezclando líquidos y polvos y van saliendo cosas y colores, ¿no? Entonces esa idea, ¿no? de juego a mí me gusta, digamos, utilizarla como referente para lo que yo hago. Lo que sí le enseño a mis alumnos, sobre todo, es por un lado que sean conscientes del medio en el que trabajan. Es decir, no nos engañemos, ¿no? de que va a ser una película con pocos recursos, pero quiero que sea una especie no sé, de película más tradicional, ¿no? Hacia el estilo de Hollywood o algo así. Que realmente lo importante es, si vas a trabajar con pocos recursos, que intentes encontrar tu voz, ¿no? Porque justamente tienes todo a favor para eso. Y la mejor manera de encontrar tu voz es empezar a ejercitar lo que, bueno, la labor, digamos, más sencilla del cineasta o lo más evidente, que es la de observar. Observar, pero desde lo más básico, ¿no? O sea, es como concienciar el cómo observas. Parece mentira, pero bueno, yo creo que lo más interesante del taller que di en Madrid fue la parte práctica, porque fue el momento donde los alumnos realmente se dieron cuenta del valor de observar. Es decir, coges este cenicero y lo observas detenidamente y vas centrando la mirada en las cosas que te van interesando. Luego vas a coger la cámara, lo vas a grabar. Ya lo grabas con una intención. La identidad artística, digamos, volver a trabajar lo perceptual, ¿no? Cómo perciben tus sentidos, ¿no? Y especialmente la visión, ¿no? Son cosas que son importantísimas, y por otro lado también yo creo que el medio, ¿no? ¿Con qué medio trabajas, ¿no? Yo hago cine escribiéndolo, yo hago cine con una cámara de vídeo, hago cine con secuencias de imágenes, ¿no? Yo hago cine con sonidos porque sugieren imágenes, ¿no? Es como, hay muchas maneras, entonces explorar esas vías es importantísimo.